los de la guardería también se quedan acá, hermanos. Todavía la guardería no está disponible, entonces hasta nuevo aviso estaremos abriendo la guardería. Amén. Aleluya. Este día, hermanos, vamos a tratar de ser cortos. Sin embargo, vamos a tratar un tema que no mucho se trata muchas de las veces en las iglesias, y a la misma vez es un tema a lo mejor un tanto sencillo, pero también un tanto profundo cuando nos profundizamos y nos metemos con este tema. Hoy quiero hablarles entonces, hermanos, sobre venciendo la carne. Si yo les preguntara a ustedes qué es la carne, ¿cuántos de ustedes me contestarían? Quizás algunos de ustedes serían rápidos en contestarme, otros quizás no tanto, y quiero pensar que la mayoría de ustedes me responderían, pues la carne es mi cuerpo. Y hasta cierto sentido, de repente, tenga usted razón, pero escudriñando las Escrituras, encontramos que realmente la carne es parte, o nuestro cuerpo es parte de lo que es la carne, pero en realidad, si vamos a profundidad a las Escrituras, alguien dijo que la carne era o es la vieja naturaleza, o sea, la tendencia a pecar. Yo encuentro las Escrituras, si usted no está de acuerdo conmigo, espero convencerlo a través de este estudio que vamos a hacer un poco rápido, pero yo encuentro en las Escrituras que, y yendo más en concretamente sobre lo que es la carne, encuentro que es el derecho. Escuche esto, y a lo mejor le va a sonar un poco rudo, porque quizás usted nunca haya escuchado tal cosa, pero cuando leamos estos versículos de las Sagradas Escrituras, espero que vayamos o que nos vaya tirando luz, arrojando luz las Sagradas Escrituras. Yo encuentro que es el derecho que fue entregado, escuche esto, entregado por Adán al mal sobre el cuerpo del hombre. En sí no es el cuerpo del hombre, sino el derecho que tiene el mal sobre el cuerpo del hombre. Debemos de recordar que la Biblia dice que la muerte entró al mundo por el pecado. Amén. Entonces, hermanos, si vamos rápidamente a lo que dicen las Sagradas Escrituras para que vayamos entendiendo, desde luego que el cuerpo se convierte en aliado de lo que la Biblia menciona o trata como la carne del hombre. O sea, si en algo estaríamos de acuerdo con el que dijo que es la vieja naturaleza, creemos que en parte sí lo es, en verdad, la vieja naturaleza o el viejo derecho que Adán entregó al mal sobre el cuerpo del hombre. Si vamos a Romanos entonces, hermanos, en Romanos 7, 18 al 25, yo creo que ahí las Escrituras nos empiezan a dar algo de luz sobre lo que estamos hablando ahora. Para llegar a nuestra nueva Jerusalén, para ser de bendición, yo sé que a lo mejor ya suena hasta un poco repetitivo, pero es que Dios nos llamó a ser de bendición. Es más, Dios siempre juró bendecir a los que le seguían, prometió bendecir a aquellos que lo amaran, que lo siguieran, que se comprometieran con Él. Y déjeme decirle entonces, hermano, que Dios quiere que nosotros seamos de bendición. Usted y yo necesitamos buscar recibir la bendición para poder ser de bendición. Ahora, si usted, escúcheme esto, si usted no vence la carne,
así como si no está dispuesto a vencer la carne para levantarse en la mañana y traer sustento a su familia, igual en las cosas espirituales. Si usted no vence la carne, déjeme decirle, podemos ver muchos cristianos, pero sabe que la diferencia no la va a hacer la multitud de cristianos, porque puede ver muchos cristianos, pero puede ser cristianos paralizados, cristianos que se han convertido en una reliquia, que se han convertido en un fósil, porque la carne los tiene paralizados. Pero usted y yo necesitamos acostumbrarnos, necesitamos esforzarnos para vencer la carne, amén, para vencer ese derecho, para vencer esa naturaleza vieja, para vencer esa naturaleza caída, que déjeme decirle, va en contra de todo lo que es Dios. A la carne no le gusta todo lo que es Dios, no le gusta, no le gusta, no le gusta todo lo que es. A la carne no le gusta que se llegue el día del servicio, porque usted tiene que sacrificar muchas cosas, quizás su cansancio, quizás su descanso porque está cansado, quizás su trabajo, etcétera, etcétera. Es más, a la carne siempre le gusta alimentarse a sí misma. A la carne no le gusta que usted lea las escrituras. Por eso es que le cuesta tanto a usted leer las escrituras. Por eso es que le cuesta tanto a usted aprender un texto de las escrituras. Los textos de las escrituras nos cuestan bastante, para ser sinceros a todos, pero los chismes nos los aprendemos, pero así enseguida. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Verdad? Los chismes nos los aprendemos, pero rapidito. Escuche, si usted, haga su propio examen. Pregúntele a alguien que ve una novela al otro día, pregúntele de qué se trató y se la dicen desde la A hasta la Z, pero sin errores, ¿verdad? Pero pregúntele a alguien que estuvo en el sermón de qué se trató y va a empezar pues. ¿Por qué? Porque para ser sincero, hermanos, para ser sinceros, la carne es muy peligrosa y tiene mucho dominio sobre el hombre que no se pone y que no está listo para dominarla en el nombre de Jesucristo, hermanos. La carne entonces, hermano, puede traer muchas consecuencias muy malas a la vida del cristiano. Amén, muy malas. De acuerdo a la Biblia nos deja saber que cuando el hombre pecó, el hombre quedó muerto espiritualmente prácticamente. Cuando el hombre recibe a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, es cuando el espíritu nace de nuevo, cuando el espíritu se levanta. El espíritu que Dios ha puesto en el hombre se pone en pie. Y déjame decirle que esta lucha la tenemos todos los cristianos verdaderos, no los que no son cristianos, porque la Biblia dice que los que no son cristianos, que no han conocido a Jesús, están muertos en sus delitos y pecados. O sea, el espíritu de ellos está muerto. Entonces no hay ninguna lucha. La que reina es la carne. Con facilidad dicen malas palabras, con facilidad cometen adulterio, con facilidad el hombre pone sus ojos en la mujer que no es de él, la mujer pone sus ojos en el hombre que no es de ella, etcétera, etcétera. Con facilidad toman lo que no es de él. Pero cuando hemos venido a Cristo, nuestro espíritu se ha levantado y ahora empieza una pelea entre el espíritu y la carne. Y si tu vieja naturaleza quiere agarrar lo que no le pertenece, el espíritu te dice: hey, cuidado, calmado, tranquilo, no, porque a Dios no le agrada, ¿verdad? Entonces esta lucha solamente está en el verdadero cristiano. Esta lucha de la que la Biblia nos dice en Romanos 7:18, fíjese lo que dice Romanos 7:18 al 25, dice: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, escuche esto, es Pablo el que dice esto, y yo sé que en mí, aquel mismo que dijo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Fíjese lo que dice: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo.
porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo, escuchen esto, hallo esta ley que el mal está en mí. Es algo legal, o sea, algo que el hombre entregó al mal, al diablo, sobre el cuerpo del hombre, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley, escuche esto, veo otra ley, o sea, otro derecho en mis miembros, o sea, esta ley o este derecho que el diablo ganó, digamos, o que Adán entregó, no quisiera usar tanto la palabra que el diablo ganó, más bien que Adán entregó al diablo, fíjese, está codificado en sus miembros de usted, en sus manos. Por eso es que usted a veces siente ganas de tocar lo que no tiene que tocar. Siente ganas de agarrar lo que no tiene que agarrar. ¿Por qué? Porque en sus miembros está codificado el mal. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Estos versículos están terribles y muchas de las veces hay mucha confusión en la interpretación de estos versículos, y a veces hay doctrinas que hierran por lo que leen y agarran solamente el grafitis de las Sagradas Escrituras. Decíamos y les hemos enseñado que las Sagradas Escrituras tienen tres características o tres caras, que es el grafitis, el logos y el rema. Este es uno de los versículos o de los pasajes que nos muestran las tres caras: el grafiti, el logos y el rema de las Sagradas Escrituras. Entonces, para que una interpretación sea correcta, debe de estar también apoyada por el rema y por el logos del grafitis que leemos, o por el contexto de todas las Sagradas Escrituras. Ahora bien, quiero resaltar tres puntos, y de estos vamos a hablar un poco más adelante. Tres puntos que en estos versículos hablamos o que hablan estos versículos. Pablo acepta que en él hay el bien, pero también acepta que hay el mal. Pablo acepta que a veces hace lo que no debe hacer, del 19 al 21, pero que también hace lo que tiene que hacer. Pablo describe la guerra, escuche esto, Pablo describe la guerra que todo cristiano, todo buen cristiano día a día libramos. Tenemos una guerra contra la carne, tenemos una guerra contra los códigos que están en nuestros miembros. Usted y yo, todo hombre, tenemos esa guerra, todo cristiano, todo ser humano nacido de nuevo, tenemos esa guerra, y usted y yo debemos de acostumbrarnos y debemos de disciplinar esta carne, y debemos, si queremos ver las bendiciones de Dios, necesitamos vencer la carne al precio que sea. Ese es el problema, de que muchas de las veces somos cristianos flacuchecos, somos cristianos que por ratitos caminamos y bien y por ratitos mal. ¿Por qué? Porque déjeme decirle, hermano, que no estamos muchas de las veces en la iglesia moderna, vemos con frecuencia que no estamos dispuestos a pagar el precio, a vencer la carne al precio que sea. Usted y yo necesitamos, si queremos la bendición de Dios, necesitamos vencer la carne al precio que sea. Todo aquel que no ha nacido de nuevo, como les decía hace unos instantes, no tiene esta lucha, porque decíamos, está muerto espiritualmente. Mientras que la carne está en todo su apogeo, espiritualmente él está muerto, y un muerto no puede pelear contra un vivo. O sea, la carne está viva, su espíritu está muerto. Efesios 2, 1 al 3, la Biblia dice: y él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Efesios 2, 1
al 3 dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también, dice, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. O sea, nuestra carne, nuestra naturaleza caída, nuestra vieja naturaleza tiene deseos, pero no son deseos que agradan a Dios. Dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora bien, vea, es muy importante y necesitamos aclarar qué quiso decir Pablo cuando dijo: yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Si leyéramos nada más el grafiti de este versículo o de estos párrafos, como le decía, entonces podríamos asumir, amén, podríamos asumir que Pablo servía por momentos al Dios y por momentos entonces servía al diablo, como muchos viven. Muchos viven confesando que son salvos, muchos viven confesando que aman a Dios y viven conforme se les da la gana, completamente igual. O sea, no hay ninguna diferencia. Déjeme decirle algo. No podemos confundirnos, iglesia. Los que nos están viendo, nos van a ver por Facebook. No podemos confundirnos en esto. Déjeme decirle algo. El único hombre que es Jesucristo, lo cual también demuestra para los que no creen que Jesucristo y predican que Jesucristo no es Dios. Déjeme decirle, no hay ningún hombre que ha partido el tiempo. No hay ningún hombre que ha partido el tiempo excepto Jesús, porque Él es Dios, porque el Dios que hizo el tiempo es el único que tiene también el derecho en partirlo. Amén. Jesucristo empezó, cuando Cristo vino, empezó un final, o terminó un final, perdón, y empezó, y hubo un empiezo de Jesucristo, antes de Jesucristo y después de Jesucristo. Así igual como hubo un final en el tiempo y un nuevo empiezo en el tiempo cuando Cristo vino, si usted se ha encontrado con Jesús, verdaderamente tiene que haber un final de un tiempo de su vida, como también un principio de un nuevo principio en su vida. Si no hubo un principio nuevo en su vida, un principio diferente, déjeme decirle, usted no conoce ni quién es Jesús. Es así. Si de veras hemos tenido un encuentro con Jesús, Él debe de haber partido nuestra vida en dos, un antes y un después. Si usted sigue siendo el mismo de antes, déjeme decirle, usted no ha nacido de nuevo. Si usted sigue siendo la misma de antes, usted todavía está en la carne. Usted necesita verdaderamente decirle al Señor que necesita nacer de nuevo, que necesita experimentar lo que es el nuevo nacimiento. Jesucristo, si Jesucristo no ha partido tu vida, tú todavía no sabes lo que es Jesucristo. Tú todavía no has tenido un verdadero encuentro con Jesús. La emoción se parece mucho a lo genuino, pero no es lo genuino. Cristo no es emoción, Cristo es realidad. Digan conmigo, Cristo es realidad. Cristo debe de ser realidad en tu vida. Cristo debe de ser realidad en nuestras vidas. Cristo debe de haber partido tu vida. Si tu vida sigue siendo la misma, déjame decirte, ese es un parámetro para que tú sepas si verdaderamente has nacido de nuevo o no has nacido de nuevo. Jesús debe de partir tu vida en dos secciones, la vieja y la nueva. La vieja y la nueva. Si la vieja se parece a la nueva, déjame decirte, tú necesitas todavía nacer y buscar el nuevo nacimiento a como dé lugar. Usted necesita y yo necesitamos luchar al precio que sea para vencer la carne. Si no vencemos la carne, si usted no vence la carne,
déjeme decirle, no va a haber ni un antes ni un después nunca. Usted se va a ir a la tumba con el antes en su vida, pero el Señor quiere que usted y yo entendamos y experimentemos y gocemos el después de haber conocido al Señor. El después de haber conocido al Señor debe de ser un camino, sí, a lo mejor no fácil, pero debe de ser un camino, como decíamos hace 2 años cuando les traje un estudio sobre la verdadera vida cristiana. Debe de ser un camino, hermano, lleno de aventuras, donde debemos de disponernos a aventurarnos con el Señor, porque muchas de las veces nosotros los cristianos cometemos el error que pensamos que encontrarnos con Jesucristo es la terminal de nuestras vidas y nos sentamos y ay Señor, ya encontré a Jesús y a descansar. Esa no es la terminal. Conocer a Jesús es el empiezo de grandes hazañas a las que usted y yo hemos sido llamados. Les decía el domingo, hazaña quiere decir algo digno de recordar. Yo quisiera que como iglesia entendiéramos, como familia, como patriarcas, como sacerdotes, como mujeres de Dios, que fuimos llamados a escribir hazañas dignas de recordar. Como iglesia fuimos llamados a escribir hazañas dignas de recordar cuando ya no estemos nosotros. Que nuestros hijos recuerden a una mujer de fe, a un hombre de fe, a un matrimonio de fe, a una iglesia de fe, a una iglesia, a un hombre, a una mujer que supieron vencer la carne en el nombre de Jesús. Usted y yo debemos de saber que tenemos esa lucha. La carne no respeta a nadie. No hay ningún hombre que no tenga, que sea hijo de Dios, que no tenga esa lucha. No lo hay. Por eso es en cierta parte de que nuestro cuerpo debe de ser transformado. Debe de ser transformado. Dijo Pablo, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Porque entonces sí, hermano, la vieja naturaleza, el derecho que Adán le dio al diablo sobre el cuerpo del hombre, quedará completamente destruido. Ahí seremos transformados. Es una de las razones por las que este cuerpo necesita ser transformado. Alguien dijo que a la carne le gusta todo lo prohibido, y es verdad. Se necesita ser sincero para ello, pero esa es la verdad. Usted descuídese poquito y se mirará entonces haciendo exactamente todo lo que es prohibido. Eso lo vemos hasta en nuestros niños pequeños. Dígale a su niño que no toque allí, y ¿a dónde va a ir a tocar? Exactamente donde a usted le prohibió. Amén. Entonces la carne, la vieja naturaleza, le gusta todo lo prohibido. Un amigo mío le mandó un mandado a su hijo y había un lago para pasar para allá, pero había un camino, ¿verdad? En donde tenía que sacarle un poco la vuelta, y su amigo le dijo, mira, ve, tráeme esto a la casa, pero te vas derechito, cruzas el lago. Y yo me quedé así, ¿verdad? ¿Por qué le dices eso? Y me regresó a ver, él vio que yo me sorprendí y dijo, sí, es que si le digo que le saque la vuelta al lago, se va por el lago. Así que le digo que cruce el lago. Era un lago lleno de lodo, ¿verdad? Para que entonces él se vaya. Pero esa es la verdad. El ser humano es así, la carne es así, ese derecho codificado del mal en nuestro cuerpo es así, le gusta todo lo prohibido, quiere ir en contra de todo lo que Dios demanda y de todo lo que se nos demanda a nosotros. Entonces, hermanos, si nos quedáramos nada más con el grafiti de las Sagradas Escrituras, donde Pablo dice, con la mente sirvo a Dios y con el cuerpo al mal, caeríamos en el error que muchos caen. Muchos son adúlteros, andan adulterando, andan en las cantinas, andan en el pecado y dicen que son salvos. Pero si vemos el contexto de las Sagradas Escrituras,
es una equivocación completamente grande y bien equivocada, porque solo falta leer el contexto de las Sagradas Escrituras y no tendríamos que irnos tan lejos. Solamente allí en el 8:1, donde Pablo dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, los que no le dan gusto a la carne, sino conforme ¿a qué? Sino conforme al Espíritu. Entonces, ¿qué quiso decir Pablo esto? Lo que Pablo quiso decir es de que usted y yo estamos expuestos y que debemos de estar velando y alerta siempre. Debemos estar velando y alerta siempre. ¿Cuántos dicen amén? Alerta siempre, porque usted en su casa tiene que estar velando, porque allí mismo el diablo le va a poner frente a sus ojos cosas que le agradan a su carne, a su vieja naturaleza. En su celular el diablo le va a poner cosas que le agradan a la vieja naturaleza, al mal codificado que está en sus miembros. Si usted sale a la calle y no se pone alerta, usted va a encontrar cosas que le encantan en la calle. Amén. ¿Dónde están los sinceros? ¿Por qué? Porque el mal codificado está en nuestros miembros, dijo Pablo. Por eso es que no podemos vivir despegados de papá. Por eso es que no podemos vivir despegados de las Escrituras. Por eso Pablo dijo: deben de atender su salvación con temblor. Amén. Con temblor, dijo, que tenemos que ocuparnos por nuestra salvación. Miren lo que dijo. Todas las cartas de Pablo se podrían usar como contexto para demostrar que lo que Pablo quiso decir es de que todo cristiano está expuesto a ceder ante la carne si no vive alerta. Vamos a 1 de Corintios 15. 1 de Corintios 15, 34. Miren lo que dice 1 de Corintios 15, 34. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Velad debidamente y no pequéis. ¿Cómo hubiera podido decir Pablo tal cosa si él mismo si él mismo hubiera andado en el pecado? Si él mismo, si interpretáramos así como muchos lo interpretan, ¿cómo hubiera podido decir no pequéis si él andaba hecho todo un desastre en su vida espiritual? Lo que Pablo quiere decir entonces es que debemos de estar alertas y debemos de aceptar que hay un mal codificado en nuestros miembros y que debemos de tener cuidado con ellos. Debemos de tener cuidado con nuestros ojos. Debemos de tener cuidado con nuestras manos. Por eso, hermano, déjeme decirle que debemos de estar siempre cerca de papá y pegados a papá para poder vencer la carne. En 1 de Corintios 16, 13 también mire lo que dijo Pablo: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Velad, estad firmes en la fe. Amén. Y luego en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 5. Y versículo 6 dice: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Sino velamos y seamos sobrios. ¿Cómo podría haber dicho Pablo algo así si no es lo que le estamos explicando que él quiso decir? Entonces el contexto de todas sus cartas nos enseñan y revelan que eso fue lo que él quiso decir. De otra manera, ¿cómo podría haber dicho tal cosa? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Luego Pablo nos dice todas las obras que son de la carne. Miren, vamos a Romanos 8, versículo 5. Dice que viviendo en la carne no se puede agradar a Dios. Dijo Pablo ahí mismo en Romanos 8: viviendo en la carne no se puede agradar a Dios.
O sea, siendo dominados por la carne, no podemos agradar a Dios. Por eso es que tenemos que dominar la carne. Porque los que son de la carne, dice, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, ¿en qué cosas piensan? En las cosas del Espíritu. O sea, los que son de la carne, piensan en que no llegue el día de servicio. Piensan en que no llegue el día de predicar, de salir a evangelizar. Piensan en que no llegue todo eso, en que no se ocupen en la iglesia, en que no hagan nada, en no hacer nada en la iglesia. Pero el que, déjeme decirle, pero el que es del Espíritu, dice, piensa en las cosas de ¿qué cosa? Del Espíritu. El que es de la carne piensa en la señora Cero. ¿En qué quedó la señora Cero? ¿O en qué quedó cuál otra? ¿Cuál está? Ayúdenme. Nadie, ¿verdad? Nadie se quiere descubrir. ¿Cuál otra está ahorita? La señora Cero. Y yo he visto cortos allí. ¿Cuál es la otra que está? Ah, ok. La patrona. ¿O cuál dijiste tú? Oh, ya se acabó. Ok. El que es dominado por la carne piensa en las cosas de la carne, pero el que es del Espíritu piensa en las cosas del Espíritu. Amén. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad. Escuche esto: por cuanto los deseos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven, escuche esto, hermano, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si tú quieres agradar a Dios, necesitas acostumbrarte a vencer la carne de nuevo, al precio que sea. Necesitas acostumbrarte de nuevo a vencer la carne al precio que sea. Con razón Jesucristo dijo que si tu ojo te es ocasión de caer, era mejor que lo sacaras que entraras al cielo tuerto, que teniendo dos ojos al infierno. Amén. Los solteros van a decir, pero ya tuerto no me va a querer ninguna muchacha. Pero es mejor que entres al cielo virgen y no al infierno condenado. ¿Cuántos dicen amén todavía? Al precio que sea. Usted y yo necesitamos vencer la carne al precio que sea. Amén. Tenemos que acostumbrarnos a eso. Hay que cerrarle la puerta. Mire, yo no le digo a usted que usted quite el cable. Nosotros tenemos 13 años, gracias a Dios, sin cable. Pero en cierto momento de nuestra vida echamos de ver que tener cable en nuestra casa abría ciertas puertas al diablo. Y teníamos ciertas extra tentaciones allí en el cable. Entonces lo que hicimos era mejor cortarlo. Tenemos 13 años sin cable y sin televisión. Por eso es que vino la morena y la güera. Y quizás vengan algunos más. Usted debe de ser sabio. Amén. Debemos de ser sabios, cerrarle puertas al enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Lo que quiero darte a entender, hermano, que es nuestra responsabilidad velar, como Pablo dijo. Es nuestra responsabilidad velar y vencer la carne a como dé lugar, al precio que sea. Si tienes que aislarte, aíslate. Si tienes que dejar amistades, deja amistades. Pero debes de saber que el que vive conforme a la carne no puede agradar a Dios. No puede. Y usted y yo fuimos llamados a agradar a Dios. ¿Cuántos saben eso? ¿A cuántos nos gustaría agradar a Dios? ¿A cuántos nos gustaría agradar a Dios?
entonces usted y yo necesitamos vencer la carne a como dé lugar. Necesitamos saber dónde ponemos nuestros ojos, porque la carne es alimentada, la vieja naturaleza es alimentada con nuestros 5 tactos, con lo que tocamos, con lo que vemos, con lo que escuchamos, etcétera, etcétera. Usted y yo que tenemos y sabemos de esa lucha, debemos de levantarnos contra la carne. La Biblia, o más bien Pablo en las Sagradas Escrituras, nos manda que no debemos de proveer para la carne. De nuevo, nosotros tenemos 13 años ya sin cable. Yo no le digo que usted no tiene que tener, usted puede tener si quiere. Yo creo que los hijos de Dios también tenemos derecho a ciertas cosas, a ciertos bienes, a ciertos beneficios de este mundo, pero debe de tenerlo con mucha precaución, con mucha sabiduría, manejar lo que tiene en su casa. Amén. Miren lo que dijo Pablo, que no debemos de proveer para los deseos de la carne en Romanos 13, del versículo 11 al versículo 14. Miren lo que dice: y esto conociendo el tiempo. Usted y yo necesitamos conocer. Eso es algo, hermano, que parece que la iglesia moderna no conoce el tiempo. La iglesia moderna está en un profundo sueño, tan lejos de la realidad, en un pozo hundidos, tan lejos de la realidad, en un profundo sueño. Pablo dice y amonesta: y esto conociendo el tiempo. La iglesia debe de conocer el tiempo. Padres, debemos de conocer el tiempo. Dice que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo. Escuche esto: sino vestidos del Señor Jesucristo. O sea que tu encuentro con Jesucristo debe de marcar un antes y un después. Sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de, no proveáis. Está en usted, está en nosotros, jóvenes que me están escuchando. No proveáis para los deseos de la carne. Si te invitan a un lugar donde tu carne puede ser tentada, donde puede ser tentado a caer en pecado, es mejor que no vayas a ese lugar. Si vas a ir a un lugar donde no va a ser edificado espiritualmente, antes de, o más bien va a haber esa chance de ofender la voluntad de Dios, es mejor que digas no, porque ustedes, jóvenes, así como nosotros los adultos, fuimos llamados a agradar a Dios. Amén. Practicar las obras de la carne te descalifican. En Gálatas 5, 19 al 21 te descalifican para el reino de Dios. Yo no sé cómo, qué ignorancia, a veces duele ver tanta ignorancia en las personas que están practicando las obras de la carne y dicen que van al cielo y confiesan que Jesucristo está en sus corazones y hablan, hermano, con una convicción como que las escrituras los apoyaran, y las escrituras no los apoyan, pero en lo más mínimo. La Biblia dice que el practicar las obras de la carne te descalifican para el reino de los cielos. Descalifican, así sea al hombre más hombre, a la mujer más mujer, al hombre más guapo, a quien sea, al hombre más rico, al más sabio, al más intelectual. Practicar las obras de las carnes a los que nos ven por redes sociales descalifican al ser humano para el reino de los cielos. Eso es lo que dice mi Biblia. Y el que no acepte la Biblia como única regla de fe y de conducta, déjeme decirle que está comprobado que va a la ruina, y ruina espiritual completamente. En Gálatas 5, 19 al 21 dice la Biblia: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio,
fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras. Aquellos que dicen que no pasa nada, que pueden tomar, que no pasa nada. Aquí mi Biblia dice que sí pasa algo y que te descalifica para el reino de los cielos. Orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si tu Biblia dice diferente, déjame saber, porque mi Biblia dice que si tú practicas esas cosas, estás descalificado para el reino de los cielos. No importa quién me lo diga, quién te lo diga, no importa quién sea un ángel del cielo, venga y quiera interpretarlo de otra manera. La Biblia me dice a mí que te descalifica para entrar al reino de los cielos. Usted y yo no debemos de vencer todo eso. Yo sé que a veces sí vienen esas ganas y la vieja naturaleza se levanta, ¿verdad? Se levanta y como que quisiéramos echar pleito, pero pleito del bueno, ¿verdad? Pero pleito del bueno. Pero déjeme decirle, hermano, hay cosas que tenemos que dejárselas a Dios por completo. Él sabe pelear tu caso mejor que usted y que yo. Usted y yo necesitamos vencer esos deseos, porque son de la carne, esos deseos de pelear, esos deseos, esos celos, esas enemistades, todo lo que es de la carne que usted ya escuchó. Entonces, hermano, no debemos de practicarlo, porque eso nos descalifica al Hijo de Dios para el reino de los cielos. Las Escrituras también llaman obras de la carne el no obedecer a nuestras autoridades superiores. En 2 de Pedro 2:10 dice que nosotros debemos de obedecer a nuestras autoridades superiores. En 2 de Pedro 2 versículo 10 dice: y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. ¿Qué es concupiscencia? Concupiscencia dice que es deseo extremo o desordenado de tener cierta cosa o cierto, etcétera, etcétera, bien material. A veces es fama, a veces es gloria, a veces es reconocimiento, etcétera, etcétera. Concupiscencia es todo lo que es extremo y que no viene de Dios. Eso es concupiscencia. Así que usted y yo necesitamos, hermano, asegurarnos que no vivemos y que no practicamos la concupiscencia. El no darnos servicio también dice, fíjese, hermano, que dice la Biblia que el no darnos servicio con amor los unos a los otros, dice que también es obra de la carne. Si vamos a Gálatas 5, 13 al 15, mire lo que dice 5, 13 al 15, mire lo que dice la Escritura. Gálatas 5, versículo 13 al 15: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Sino servíos por amor, ¿qué dice? Los unos ¿a qué? A los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Qué bonito que pudiéramos entender en las iglesias, no solamente en nuestra iglesia, sino en todas las iglesias, que debemos de servirnos por amor los unos a los otros. Alguien dijo que esperar solamente ser servido, que esperar solamente salir beneficiado siempre en todas las áreas, dijo que era obra de las carnes. Y de acuerdo a las Sagradas Escrituras, déjeme decirle, hermano, qué hermoso, que yo creo que tendríamos, hermano, que a veces pelear
estar entre nosotros, por servirnos entre nosotros. Pero qué malo que muchas de las veces pensamos que todos deben de servirnos a nosotros, y nosotros muchas de las veces lo único, hermano, que hacemos es a puchones a veces atender a las fiestas, atender a los momentos de comunión entre hermanos. Pero que si entendiéramos, hermano, que la Biblia nos invita a no solamente a tener comunión y a ser parte, a promover la comunión entre nosotros, sino a servirnos por amor. Déjeme decirle qué diferente sería la iglesia semejante a la iglesia primitiva. Seríamos semejantes a esa iglesia primitiva, no solamente nuestra iglesia, sino la iglesia universal de nuestro Señor Jesucristo. Pero qué malo que pensamos muchas de las veces, o ver esos pensamientos de que somos dignos de que se nos sirva siempre, y rara la vez por ahí que nosotros nos disponemos a ser servidores de nuestros hermanos. Déjeme decirle, hermano, somos, si algo fuimos llamados, fue a ser servidores los unos de los otros. El mayor ejemplo, les decía unos miércoles atrás, el mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Siendo Dios, hermano, se rebajó a servir al hombre que prácticamente ante los ojos de Dios no valía nada. Quedó sin valor, quedó sin nada que podría agradar a Dios. Y sin embargo Jesús se rebajó tanto que estuvo dispuesto a servir con amor, hasta lavar los pies. Yo quisiera preguntarme cuántos de ustedes aquí no practicamos eso. Pero si algún día dijéramos, vamos a ver cuántos están dispuestos a lavarle los pies a sus hermanos, ¿cuántos estaríamos dispuestos? Yo no sé. No me contesten, no creo que lo hagamos de todas maneras, al menos que una voz del cielo llegue y nos diga que lo hagamos. Pero si no, no lo vamos a hacer. Pero olvídese de eso, que nos estorbáramos cuando hay fiestas para ayudar, para la comunión. Oiga, si siempre son un grupo cerrado, no aquí en otras iglesias, un grupo cerrado solamente el que se queda a servir, el que anda sirviendo, el que anda limpiando. Todos los demás tienen cosas que hacer. Solamente un pequeño grupo son los que pueden servir y no tienen nada que hacer. A donde vayas necesitas servir con amor, hermano. A donde vayas, déjame decirte, no eres digno de que siempre se te sirva. No lo eres, ni yo lo soy. No hay hombre que sea digno de que siempre se le sirva. Algunos van a decir, ¿para qué viene el pastor hoy? Sí está enojado, ¿verdad? Yo nomás quiero decirle la verdad, porque quiero verlo mejor a usted. A donde usted vaya, quiero verlo mejor. Quiero verlo mejor, quiero verlo crecer. Quiero verlo caminando como es la voluntad del Señor. Fuimos llamados a servir, amén. Entonces el no servir aquí, Pablo, el no servirnos con amor los unos a los otros, es también cosa de la carne. Debemos de servirnos con amor. Y los que no, siempre se quedan, no aquí en otras iglesias, ¿verdad? Por fe hay que decir que aquí no, en otras iglesias. Y los que siempre se quedan también deben de hacerlo con amor, sin criticar a los que no se quedan. Deben de hacerlo con amor, sabiendo que lo hacen como para el Señor. Amén. Con amor, con entusiasmo que cada uno recibirá un día su recompensa. Los que se quedan, los que sirven con amor, deben de seguirlo haciendo con amor siempre, con buena voluntad. Porque en el momento que criticas también al que no se queda, ya tu recompensa quedó opacada. Ya quedó opacada. Si eres el único, éntrale, amén. Ahí está mi esposa. Y quizás mis hermanos también se recuerden, mire, pero cuando estuvimos juntos en la iglesia, allá yo en la iglesia que se llamaba o se llama Maranata, quiero decir la hermosa, Maranata. Cuando yo recién llegué para acá siempre decía Maranata y ahora quiero decir la hermosa. Yo era el último que salía. Si mi pastor no salía, yo no salía. Era el último que le decía, pastor, necesita irse o hay algo que hacer. No, ya no hay nada que hacer. ¿Estás seguro? Sí, pues entonces vámonos. Quiero que mi conciencia esté tranquila, quiero dormir a gusto. Porque imagínese irme, no voy a estar a gusto sabiendo que usted se queda aquí.
¿Sabe? Qué hermoso sería que nosotros, hermano, camináramos como Dios quiere que caminemos, en unidad, en amor. Hay que vencer la carne al precio que sea. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, usted y yo debemos de servir con amor. Debemos de servir con amor. No hay ningún hombre que sea digno que se le sirva siempre. Eso debe de saberlo usted. Debemos de saberlo todo. Debemos realizar que la lucha contra la carne, ya estoy terminando, les prometo que en 5 minutos, ya debemos realizar que la lucha contra la carne está presente y es una realidad. En Gálatas 5:17, mire lo que dice: porque el deseo de la carne, fíjese, es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Déjeme decirle, no piense que es usted el único que tiene lucha para llegar aquí a este lugar. La carne a veces me jala el pantalón como me lo jalaba mi esposa cuando le iba a ver que éramos novios. Cuando me levantaba y me decía, no, otro ratito, y no me dejaba ir, y ahí me tenía. Ahora dice que no, pero demasiado tarde. Y mi suegro por una ventana así viéndonos con cuidadito, y pensaba que no lo estaba viendo. La carne así me jala a veces el pantalón y me dice, oye, como que está bueno el día para que te quedes en casa mejor, ¿no? Además no te sientes tan bien. ¿Sabe? El domingo pasado yo no había dormido en toda la noche. Yo no sé si usted echó de ver, pero yo no había dormido en toda la noche. En toda la noche no dormí. Mi carne me decía, oye, pues álale robe que predique él, toda la noche no dormiste. Cuando ya quise agarrar el sueño, me sentía mal. Cuando ya quise agarrar el sueño, ya era tiempo de levantarme para venirme a la iglesia. Y bien, hubiera podido hablarle a robe, hubiera podido hablar al hermano Patria, hermanos, escárguense de predicar. ¿Sabe? Pero entonces, ¿a dónde queda nuestra prédica? Entonces, ¿a dónde queda nuestro ejemplo? Entonces, ¿dónde queda eso de que hay que esforzarnos? Y hay que vencer la carne a como dé lugar, al precio que sea. Hay que vencer la carne al precio que sea. Hay que vencer la carne al precio que sea, hermanos. La carne le gusta quedarse en el colchón. No es usted el único que tiene esa lucha a veces para llegar a la iglesia, para abrir su Biblia, para orar. No es el único usted que tiene esa lucha para venir a hacer bien a la casa de Dios. Todos tenemos esa lucha, pero hay que vencer la carne en el nombre de Jesús. Ahora, ¿cómo vencemos la carne? Ahí está el cierre. Yo te voy a decir cómo venzas la carne. En Romanos 8, Pablo nos da cómo debemos de vencer la carne. Nos da el mapa. Mire lo que dice aquí. Porque si vivís, Romanos 8, 13 al 14, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Escuche esto, iglesia. Mas si por el Espíritu que se nos ha dado, el Espíritu Santo, mas si por el Espíritu, aleluya, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La única manera de hacer morir las obras de la carne es pidiéndole ayuda al Espíritu Santo de Dios, diciéndole al Espíritu Santo: lléname, bautízame, satúrame. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La única manera de hacer morir las obras de la carne es por medio del Espíritu Santo.
es por medio del Espíritu Santo. Es la única manera de vencer la carne. Es la única manera de traer a sujeción la carne, porque el Espíritu Santo es el que te fortalece. Déjame decirte a los que nos están escuchando, no hay ritual, no hay intelecto, no hay profesión, no hay preparación, etcétera, etcétera, que ayude a hacer morir las obras de la carne. Solamente el Espíritu Santo de Dios es el único que puede ayudar a hacer morir las obras de la carne. Yo no sé cuántos de ustedes, es por eso que personas intelectuales, mire, Estados Unidos está trabajando, no sé si ya sacó la ley de castigar a los profesionales o a cualquier persona, pero normalmente, escuche esto, son abogados, a veces hasta jueces, a veces doctores, hermano. Hace unos años atrás, de aquí de Oklahoma, aprendieron a un doctor que había ido a comprar una niña fuera de los Estados Unidos para suplir sus instintos animales depravados sexuales. Entonces Estados Unidos está sacando una ley para que no importa en qué parte del mundo haga el hombre tal cosa, poderlo castigar aquí en Estados Unidos, porque antes no se castigaba, pero ahora están trabajando en eso para castigarlo. Escuche, doctores, jueces, abogados, maestros, saliendo al exterior a comprar niñas para suplir sus instintos bajos. ¿Por qué? Porque no hay ninguna preparación. No hay nada que pueda hacer morir las obras de la carne, las obras de la vieja naturaleza en el hombre. Solamente el Espíritu Santo, que llega a la vida del hombre y le da fortaleza y lo purifica para que se presente ante el Padre puro y limpio. Oh, Espíritu Santo, qué bendición tener al Espíritu Santo de Dios. No hay intelecto, no hay profesión que pueda hacer morir la ira en el hombre, en la mujer. No hay. Pero el Espíritu Santo nos ayuda a calmar el carácter airoso que antes teníamos, el carácter etcétera, etcétera, que antes teníamos. Hace morir las obras de la carne, de la vieja naturaleza. Solamente por medio del Espíritu Santo puede lograrse tal cosa. No hay profesión, no hay intelecto. Los que nos están viendo, no hay nada más que el Espíritu Santo, el único que puede ayudarte. Ahí donde estás, si no estás viendo, ahí donde estás, clama al Espíritu Santo y dile: fortaléceme, ayúdame, guíame, haz morir las obras de la carne en mí. Iglesia, cierra tus ojos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Yo no te voy a pedir, al menos que tú quieras pasar acá al altar. Al menos que tú quieras pasar al altar. Pero ¿qué te parece? El altar siempre está abierto. No te lo voy a cerrar tampoco, así como estamos con los ojos cerrados. Pero ¿qué te parece si le dices al Señor: Señor, dame tu espíritu? Oh Espíritu Santo, llena mi vida, fortalece mi ser, llena cada espacio de mi vida, cada espacio de mi ser, tanto que el mal que hay en mi cuerpo codificado en el nombre de Jesús sea vencido. Hoy yo no sé qué es lo que no has podido vencer. Tú sí lo sabes. ¿Qué te parece si usted y yo somos sinceros con Dios? No me lo digas a mí, díselo al Señor. Y dile al Señor: si es ira, dile al Señor: Espíritu Santo, llena mi vida, llena este espacio de mi vida, tanto que la ira, en el nombre de Jesús, hoy la sujeto, hoy la hago morir
por medio del Espíritu Santo de Dios. Hoy la hago morir por medio del Espíritu Santo de Dios. Yo no sé si es ira, enojo, celos, pleitos, si te gusta pelear, si te gusta ser de pleito, siempre quieres salir ganando en todo. Es mejor reconocerlo. Es mejor reconocerlo. Dile: Señor, perdóname. Señor, ayúdame. Espíritu Santo, ayúdame a hacer morir a ese hombre, a esa mujer que siempre quiere salir ganando en todo. En el nombre de Jesús hoy muere. En el nombre de Jesús hoy muere esa mujer. En el nombre de Jesús hoy muere ese hombre. En el nombre de Jesús hoy muere por medio del Espíritu Santo de Dios. Así como estamos con los ojos cerrados, hay alguien que quiera alzar su mano. Hay alguien que quiera venir al altar. Quiere que oremos. Hay alguien que quiera venir. Dios bendiga a los que están viniendo. Hay alguien más que quiera venir. Dios bendiga a los que están alzando sus manos.